Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí en donde me localizo. Buenas noches donde sea de noche, buenos días donde sea de día. Y a la hora que sea, aquí está su servidor y amigo Marco Francisco Gómez Farías Pimentel para comentarles un video más acerca de un tema muy interesante en el cual nos vemos sometidos todos los días, todos los días. Se llama Cuidado con lo que obedeces. Sí, porque realmente diario acatamos cosas que debemos acatar. Leyes de tránsito, las leyes de convivencia, las leyes de nuestra nación, en donde nos localicemos, seamos visitantes, seamos pobladores, seamos nativos o seamos extranjeros o forasteros, tenemos que obedecer. Pero aquí viene una dificultad. Em, También si estás en un ejército tienes que obedecer y probablemente no te guste obedecer ciertas cosas como matar o como torturar. Ustedes podrán decir, pues, ¿cómo torturar? Claro que sí. Philip Zimbardo investigó el efecto Lucifer, así le puso él. Él hizo análisis de las conductas de los soldados en Irak y las órdenes a las que se les daban, pues tenían que obedecerlas y no eran precisamente en defensa de los derechos humanos de aquellos soldados o de aquellos pobladores. Entonces, porque en las guerras uno, pues, no es ver 12 al patíbulo, ni es el Gran Uno Rojo, ni es a la Casa del Octubre Rojo, ni es ninguna película de esas, ni es Band of Brothers de HBO, no, por ahí no va. Las guerras son bastante más que eso, tampoco es Patton, simplemente el actor que protagonizó esa película, George C. Scott, representando al general George Smith Patton, ni siquiera se presentó a recoger su Oscar al mejor actor porque él dijo que a él lo habían contratado para hacer eso, pero que él no creía en esa pip. Así lo ponemos para que no haya censura. Mejor lo censuramos aquí, porque ¿para qué vamos a usar palabras ofensivas para nuestra educación, que es de alto nivel? Entonces, él dijo, yo no creo en eso. Hizo una película que se llamó La Fórmula, que les recomiendo, en donde habla de las guerras con el mismo adjetivo, ¿no? En una película que se había descubierto una forma de sustituir el petróleo, pero pues que se había descubierto de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, o en la segunda parte de la primera, porque es lo mismo, intermediada por una crisis fabricada, una gran depresión fabricada para enriquecer a los de siempre y para empobrecer a los de siempre, como siempre ocurre. Bueno, cualquier historia similar con el Fobaproa mexicano es pura coincidencia. Ajá. Sí, cómo no. Eh, Coincidencia. Ajá. Aquí está la coincidencia. Bueno, entonces el efecto Lucifer o Lucifer lo estudió Philip Zimbardo y eso nos indica que se vieron obligados a obedecer ciertas cosas. Pero vámonos más a la vida real. Hay lugares, hay grupos, hay organizaciones eh, industriales, religiosas, que te llegan a decir estas frases como esta, yo ya la escuché. Eh, si tú tienes problemas con la autoridad, no vas a obedecer ciertas cosas. Tú tienes que obedecer aunque no entiendas, aguas con eso, porque eso mismo decían eh, Jim Jones, que de Los Ángeles se llevó a su congregación a Guyana, y en Guyana 995 personas se suicidaron por órdenes del pastor, otra vez. Entonces, por obedecer, igual que David Koresh en 1993 93 en Waco, Texas, o Texas, en donde en ambos casos los dos eran los todas las mujeres eran parte de su harem, digámoslo así, y los hombres eran célibes. Y ellos eran los dueños. En ambos casos ocurrió eso. Bueno, David Koresh no fue tanto, fueron menos de 100 personas, pero de todas maneras pues hizo un incendio en el que murieron todos. Ya tenían a la Guardia Nacional encima. ¿Por qué? Porque obedecían cosas que no son de acuerdo a los principios y a los derechos humanos,
a la lógica más elemental o los principios de vida. Entonces, pues, cuidado con lo que obedeces. Decía, aquí hay tres principios mezclados. El de Philip Zimbardo, que es el efecto Lucifer. El de Stanley Milgram, que es sus experimentos sobre la obediencia. Si queremos meter otro, pues sobre la desobediencia y otros ensayos de Eric Fromm, les recomiendo que lo lean. Y su frase célebre que es, la sociedad no premia la sapiencia, premia la obediencia. Yo se lo escuché personalmente. 1975. Bueno, cuidado con lo que obedeces también tiene que ver con lo que descubrió Stanley Milgram. No, Stanley Milgram no, es Martin Seligman. Stanley Milgram es el que descubrió este punto de la obediencia, en la que muchas personas, el 92% de las personas obedecen cosas en experimentos que se llegaron a hacer, controlados, en los que se les daban choques eléctricos a personas y que realmente no eran choques eléctricos, eran actores que lo representaban, y el 92% de las personas estuvo de acuerdo en ejecutar la orden porque pensaban que estaban haciendo bien. Yes, sir, y mátalo, o tortúralo, o etcétera. Luego, pues tenemos lo que se refiere a la indefensión aprendida. El síndrome de indefensión aprendida, estudiado, descubierto este principio por Martin Seligman en los años 70, 1973, descubrió que las personas aprendemos en general a sobrevivir situaciones disfuncionales en nuestras familias, y no nos podemos ir, son situaciones inescapables. Un hogar disfuncional es una situación inescapable para un niño de 2, 4, 6, 7, 10, 12, 15 años. Hay algunos que se van de su casa y dejan de sufrir eso, y bueno, pero ya se llevaron un principio ahí, ¿no? Entonces, porque no pudieron obedecer, realmente es el 8% el que se rebela contra eso. Entonces, jamás obedezcas a ciegas órdenes inicuas, sin entender perfectamente las consecuencias y los efectos. Si son lesivos o de principios a derechos humanos, vete mientras puedas, antes que lo aprendas y antes que te vuelvas otro igual. Hay lugares, organizaciones verdaderamente dirigidas por líderes neumáticos, quieren tu alma. Entonces te hacen obedecer lo que sea, y son los que sostienen esas frases malvadas, como de que tú tienes que obedecer aunque no entiendas por qué estás obedeciendo. Cuidado, ya van 2 veces que lo digo. Congregaciones psicopáticas, religiosas de cualquier religión, eso ocurre. Por eso es mejor no estar en una religión, es mejor estar en una relación y no ser un ista. Ya hablamos de los ismos en este canal, y bueno, pues ahí lo tienen, lo pueden buscar aquí en este mismo canal. Marco Gómez Farías Pimentel, su canal Marco para Todos. Quienes dan órdenes inicuas sabiendo que serán obedecidas, lloran lágrimas de cocodrilo por un ojo, mientras que por el otro echan fuego sádicamente satánico, por la alegría que les causa el daño que ocasionan. Y te voy a decir cómo lo puedes estudiar. Para eso tenemos los celulares ahora, y las cámaras portátiles y todo esto. Si tienes videos de quienes dan órdenes, toma capturas de pantalla, saca pausas, sobre todo del rostro, y fíjate sus miradas. Y en general, el rostro, los microgestos. Lo puedes hacer aquí conmigo. Puedes ir haciendo pausas, sacar micro gestos de las capturas de pantalla, screenshots o como le quieras llamar, fotografías de esto en pausa, para que tú puedas ver con quién estás hablando. Se ve, eso se siente aquí en el corazón, en la mente, te das cuenta. Y para rematar este video, les voy a decir esto. La desgracia de la humanidad siempre proviene de colocar mal su precaución y su confianza. O sea, lo habrá dicho Epicteto, pero bueno, hay una que está mejor, que me gusta más, al menos a mí. Mateo 7:6. Ya esto ya no fue religión, ¿verdad? Mateo 7:6 dice:
No des lo santo a los perros, ni eches tus perlas delante de los cerdos. No sea que, volviéndose hacia ti, las pisoteen, las regüellen con sus patas y te despedacen. Para esto hay que saber quién es perro y quién es cerdo. En ese contexto, los perros son hermosos y los cerdos también. Hay gente que tiene mascotitas de cerdos y todo y son muy bonitos, pero en aquel tiempo la cultura era la de animales que pues se vuelven sobre su propio lodo como la marrana o que se vuelven sobre su propio vómito como los perros. Así lo hacen. Yo lo he visto y ustedes también, seguramente si tienen mascota, alguna vez, no todas lo hacen, pero hay razas que lo hacen más. Entonces, si tú ves esto, si tú lo extrapolas al ser humano, te vas a dar cuenta de que ahí hay un tema en serio. Así es como puedes saber por qué. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué resultados dan sus acciones? ¿Causan conflicto en donde están? Siempre está la cosa alrededor de ellos y aparte la apariencia muy encantadora. Ténganlo presente. Martin Seligman, Philip Zimbardo y Stanley Milgram. Stanley Milgram, los experimentos de obediencia. Martin Seligman, sobre la indefensión aprendida, que no se defiende la gente de lo que ocurre en la calle y obedece. Ahí ya están muy íntimamente relacionados. Y el efecto Lucifer de quienes los dirigen. Marco Francisco Gómez Farias Pimentel les da las más cumplidas gracias por haber escuchado este podcast y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Cuídense y mañana estamos por aquí. Bye.